No, no, sí, luego por eso. No, ya solo uno. Buenos días. Antes de pasaros con Nacho de CTS, yo simplemente comentaros una cosa. La mayoría de vosotros, algunos ya sois repetidores de este Photo Week, ya lo sabéis, de que en vuestras sillas habéis encontrado un catálogo del Photo Week, ¿de acuerdo? Que es un catálogo de ofertas. Entre ellas ya veréis que hay un vale de una posibilidad de que cada 500 euros de compra, si se diera el caso, evidentemente, regalamos un vale de 25 euros para comprar dentro de una lista de accesorios material complementario a la posible compra que vosotros realizáis. Para la gente que nos está siguiendo o que nos quiere seguir a través de la red, lo podrá hacer a través de Facebook, a través de Casanova TV, a través de Twitter también, ¿vale? Hay un hashtag que es PhotoWeek 2012, que también lo pueden hacer en Twitter, ¿vale? Me doy el paso aquí, ¿no? Gracias, Vale, bueno, buen día otra vez. Después de esta introducción un poco accidentada, disculpad por este pequeño retraso. Cuando nos metemos en materia, esto también es un poquito momentos publicitarios, más bien referencia a lo que os decía, ¿no? La gama de producto Canon actual, referencia de Osmovie. Bueno, en principio, y cuando digo de batallitas, siempre trato un poco la presentación también y básicamente que esté referenciada a lo que yo hago o que he venido haciendo, ¿no? Porque tenga sentido, no hablar de terceras partes, sino hablar de lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, lo que está claro es que este equipo, como sabéis, y es la parte que, bueno, la introducción, desde 2008, cuando salió en Fotoquina 2008, este equipo revolucionó de tal manera la industria audiovisual que ni siquiera Canon ni tampoco el resto de competidores lo supo apreciar en un primer momento, y de hecho empezó como una moda y se quedó como un estándar. Esa es la conclusión, ¿no? Y el estándar de trabajo en este caso es múltiple, es decir, estas cámaras se han quedado y han sido partícipes y son partícipes en un montón de negocios audiovisuales o de producciones audiovisuales de todo tipo. Entonces, mi experiencia, que es un poco la parte de batalla que voy a acelerar para no perder mucho tiempo, la experiencia que os contaba yo tiene que ver, bueno, esto veis aquí un poquito, esta transparencia, esta diapositiva es la transparencia de marketing de Canon, donde se pone en valor que esta cámara ha llegado finalmente a participar como equipo de rodaje, bueno, y sigue siendo equipo utilizado. Evolucionar, eso sí, con nuevas máquinas. La 1DX que tenéis aquí ha dado lugar a una nueva cámara que es la 1DC en la gama Cinema EOS, que es una cámara 4K, o sea, 4K, lo digo porque ya estamos en ese tipo de resoluciones con este tipo de equipos. Y mi experiencia, que es la que os contaba mientras preparábamos un poco todo esto, tiene que ver con el mundo de los informativos. Yo tuve la valentía o la inconsciencia de incorporarla al trabajo de NG, con mucha resistencia al cambio, porque evidentemente eso significaba, evidentemente en algunos casos falta de fiabilidad, en otros la desconfianza de los compañeros. En definitiva, yo al final lo conseguí, para mí era más sencillo. Y para mí el equipo lo que aportó desde un primer momento, mirad, aquí hay un ejemplo, no hay audio, pero bueno, no sé. Este fue un pequeño documental que hicimos de la gira Orfeón Pamplonense en Estados Unidos en 2010, en otoño-invierno, hace 2 años. Y fue un equipo muy ligero, evidentemente con trípode ligero, con 3 ópticas nada más, con un panel LED de iluminación, unos micros de corbata, el sonido prácticamente directo. Pero lo que nos permitió es trabajar en Estados Unidos, no sin permisos, porque teníamos los permisos, me refiero, pero sin toda la incomodidad de arrastrar equipo, cuadernos de importación, y sobre todo hay una parte estética que coincide con otro tipo de rodajes que yo no podía tener como reportero en NG con las cámaras que había de NG, es decir, tenían otras facultades, pero no este tipo de expresión. Y luego otra parte, si ibas por Nueva York, o ibas por Navarra, por donde fuera, por cualquier bosque, porque estuvimos ahí con ellos y demás, pasabas desapercibido. Y para ellos también, en un momento determinado, la herramienta, para la gente con la que estábamos, que eran un coro de 100 personas, ayudaba a que la cámara no fuera la protagonista, ni fuera llamativa y fuera invisible, pues la gente estaba relajada, la gente participaba de una manera natural en su día a día, y en definitiva como herramienta al final de trabajo era más válida, en definitiva con sus limitaciones, que la que venía yo utilizando en otros rodajes. En definitiva el resultado fue satisfactorio y la experiencia es la misma que transmiten otro tipo de usuarios a este nivel, pues cuando se han ido a hacer la Lume Pasaban ahí al Himalaya, han hecho otros rodajes, aun yendo a localizaciones diferentes o siendo otro tipo de
de rodaje diferente. Al final el denominador común en lo que yo hago, en la parte de informativos o documental, es acceder a un lenguaje nuevo, con unas capacidades más espontáneas, aunque en algunos casos más limitadas, y sobre todo con una ligereza y agilidad superior, en el sentido de movimiento y de... Bueno, pues esa es mi experiencia. Luego, trasladado a la parte de tratar de hacer dinero y ganarme la vida fuera del periodismo, que está como un poquito delicada, pues las cámaras son también... Bueno, esto es un pequeño vídeo interno para, bueno, interno no, para Facebook que hicimos en primera, como otros muchos, que lo que hago es trasladar este tipo de técnica de trabajo a la videocomunicación, es decir, noticias publicitarias para empresa en el formato de entrega inmediata, ¿no? Esto está rodado en el momento de la presentación y editado para que sea mostrado en la página de Facebook de Canon el mismo día, ¿no? Entonces estos equipos me permiten eso, o sea, al final voy yo solo o con otro compañero y me permiten esa agilidad y ese tipo de... Este es el jefe GPS para... Bueno, paso la diapositiva. En definitiva, esa es un poco mi experiencia y es un poco de lo que yo vengo, ¿no? Y a partir de ahí, Canon en un momento determinado, bueno, pues me ofrece colaborar con ellos y en ese sentido, aquí es donde empieza un poco la parte de simplificar el uso de la cámara para hacer nuestro trabajo en vídeo, para que sea lo más ágil posible y explicarlo, el por qué, ¿no? Básicamente es de lo que se trata en la próxima hora y cuarto, y os invito a eso, a que paréis o a que preguntéis lo que queráis. Lo único, en este caso, la parte de producto, digo, para diferenciar lo que es la gama de producto, vamos a ver, aquí tenemos, luego os podéis acercar, está la 1DX, la 5D Mark III, la 6D, que se lanza ahora como os decía. Bien, esas serían las full frame, de la gama, y tenemos como representantes, o como representante de la APS-C, la 7D, que es la que inauguraría, digamos, que el formato APS-C, bajando a la 60D, 650D, 600, 1100, ¿vale? Estas van a ser las comparativas entre full frame y el APS-C para ver un poco el producto, ¿no? No sé si... Bueno, evidentemente ha habido modificaciones con respecto al vídeo y a las capacidades de la cámara con respecto a la 5D Mark II. Las nuevas cámaras todas ya incorporan estas modificaciones que veis aquí. Básicamente con respecto al modelo anterior, la 5D Mark II, que por cierto, hablando de la 6D no sustituye a la 5D Mark II, pero se emplaza en su precio y en su posición, por situación. La que la reemplaza sería la 5D Mark III. Evidentemente por precio, por situación, sería la 6D la que hace esa sustitución, pero con respecto al vídeo, que es a lo que vamos, las diferencias serían las siguientes. Fundamentalmente e inicialmente el sensor. La tecnología, en este caso la evolución, que es propia. Esta es la parte ya que te venden en las presentaciones. Canon es una empresa que invierte mucho en I+D, propio y todo suyo, todos los componentes de la cámara son suyos. Bueno, pues en esta generación, en todas las cámaras, en la 1DX, en la 5D Mark III, en la 6D, ha evolucionado el diseño del sensor. El sensor, más allá de aumentar el número de píxeles, que no se apuesta tanto por ir al mayor número de píxeles como han hecho, por ejemplo, en este caso Nikon, se trata de hacerlos más eficientes, aumentar su tamaño, ponerle lupas, es decir, que sean más eficientes en temas de sensibilidad. Y a partir de ahí también el procesamiento de color y en determinadas mejoras, sobre todo referido al vídeo, de moaré y de efectos digitales, ¿de acuerdo? Es decir, los sensores de estas cámaras son mejores que el anterior full frame en cuestión de eficiencia, de diseño y de manejo de color. Estas cámaras siempre han tenido un problema para vídeo, por ejemplo, en el cual el color, al estar limitado, como veremos en su muestreo, el color siempre ha tenido, bueno, pues eso, pues se ha tratado de mejorar en esta serie, y los sensores, tanto en foto como evidentemente su repercusión en vídeo, han sido rediseñados en esos aspectos. No tanto el número de píxeles, sino en la eficiencia en el diseño del sensor, aumentando el tamaño de esos píxeles, ¿de acuerdo? Bien, con respecto al cambio sobre compresión, si bien sigue siendo un H264, un archivo de vídeo en H264 QuickTime, lo que es la compresión se ha modificado, dándonos la posibilidad de, en grabación, tener dos compresiones diferenciadas. Una de más calidad a la que teníamos anteriormente, que es la intraframe, se hace una compresión dedicada frame a frame, y otra más ligera, que sería la entre frames, la IPV. Eso nos diferencia el tipo de grabación a la hora de elegirlo en nuestra cámara en esta nueva generación de equipos, ¿de acuerdo? En el caso de la 5D Mark III, que tiene un poquito más de prestación,
Más allá del control manual de audio, que todas han ganado, tiene control de manual de audio durante grabación y auriculares. Y la 5D Mark III añadirá a partir del próximo firmware la salida limpia por HDMI, posibilitando la compresión, eso lo veremos, la compresión externa en otro tipo de aparatos. Y por último, tienen código de tiempo, generación de código de tiempo rec run y free run, es decir, en tiempo de grabación y en tiempo de libre. Y luego el autofile creation, ese que veis ahí, simplemente es una forma de evitar la limitación de los archivos en FAT32 de 4 GB de tamaño, que lo que consigue es que al final el archivo pueda extender, es decir, la grabación puede extenderse por encima de esa limitación de 4 GB creando otro archivo automáticamente. Pero eso sí, la limitación sigue referenciada a los 29 minutos 59 segundos que tiene la máquina por temas fiscales, o sea, por temas técnicos a la hora de ser considerada cámara de fotos y no de vídeo. Al final las cámaras se limitan en ese terreno a una grabación a los 29 minutos 59 segundos. Pero, nueva generación de equipos, se elimina la limitación de 4 GB por archivo, con lo cual se genera otro automáticamente eliminando ese tipo de corte. Bueno, este es el vídeo de presentación del 1DX. Básicamente yo lo pongo y demás porque esta cámara que tenéis ahí, que es la cámara más potente fotográfica que tiene Canon y es una cámara prodigiosa, si bien en vídeo, para el vídeo de EOS Movie, no es la cámara más ágil en el sentido de que ya es más voluminosa y más pesada, sí que su fortaleza, que es la parte que muestra un poco aquí el vídeo, su fortaleza es que en hardware es una fuerza desatada, o sea, Canon tiene todavía un sensor, es decir, más en el sentido más pulido en la parte que hablábamos de eficacia, de sensibilidad, siendo aún más sensible, con menos ruido, y lo que tiene son tres procesadores, tiene dos Digic 5 y un Digic 4. Eso se traduce a que la cámara en fotografía es una bestia, en el sentido de músculo, y se traduce que en vídeo, en el modelo que da lugar esta cámara en EOS Cinema, que es la 1DC, es una cámara que es capaz de grabar en 4K. O sea, por eso digo que este vídeo es un poco el apabullante en cuanto a las funciones de la cámara. Tiene que ver sobre todo con la capacidad en sí como hardware, como máquina en sí, ¿no? Que es brutal. Y de hecho se va a unas cifras evidentemente brutales, ¿no? En todos los aspectos, en ISO, en ráfaga de disparo, en sistema, en puntos de enfoque, en definitiva, bueno, ahí está. La parte fotográfica va por un lado, la parte de EOS Movie, que es lo que estamos hablando, va por otro, y esta cámara con respecto a las otras tiene ese plus todavía más de eficacia en su sensor con respecto a las otras dos, ¿no? Bien, este vídeo ya no es tan apabullante, es la 5D Mark III, simplemente es una cámara que básicamente, este no lo pondré, para que nos entendamos, ahí viene la 6D. La 5D Mark III hizo básicamente los deberes perfectos de mejorar todo aquello que en la 5D Mark II se quedaba corta. Es decir, la 5D Mark II como cámara, por ejemplo, yo lo sé por mis compañeros y por eso tuve la suerte de acceder a ella, como cámara para fotoperiodismo tenía sus desventajas, que eran su sistema de enfoque limitado, sobre todo cuando había poca luz. Limitado significa que los 9 puntos que tenía no eran precisamente los más fiables ni tampoco tenían una capacidad de trabajo real en muchos entornos. Y la ráfaga de disparo eran escasamente 4 fotogramas por segundo, no alcanzaba ninguno de esos parámetros de agilidad que a lo mejor se requerían para ese tipo de fotografía. La 5D Mark III todo eso lo corrige y lo corrige de verdad, es decir, nuevo layout, o sea, nuevo diseño de cámara, nuevos menús, pero sobre todo a la hora de trabajar, sistema de enfoque extraordinariamente mejorado y sistema de ráfaga de disparo también mejorado, es decir, todo el conjunto de la cámara con funciones evidentemente nuevas, llevadas a otro nivel, es decir, pues eso, también la cámara ha subido de precio, me diréis, y yo ahora no tengo mucho conocimiento de las tarifas y no sé por dónde anda, también ha subido mucho de precio. Pues bien, dejando aparte esa digamos, capacidad superior a la de la Mark III, de repente nos aparece esta cámara que es la que luego haremos una presentación un poquito más dedicada, pero esta cámara básicamente, bueno, comentábamos antes de cuando estábamos probando el ordenador y demás, básicamente lo que viene a ser es una full frame con capacidades originales como el Wi-Fi incorporado y el GPS, con evidentemente fotográficamente está a un nivel inferior que la 5D Mark III. En vídeo
lo estaría técnicamente también por no tener la salida limpia en HDMI y por no tener, entre otras cosas, la salida de auriculares. Pero en vídeo, en EOS Movie, el resto de capacidades son prácticamente las mismas o las mismas. Lo que pasa es que aquí el añadido es, tenemos cuerpo más ligero del mundo en una full frame. Aquí veis dos medidas, está entre 690 gramos y 770 según la homologación y los estándares de medición. Pero ya luego lo veréis, el cuerpo es básicamente, pesa menos que el de una 60D, o sea, está por ahí. Y sobre todo lo que tiene, y esa es la parte extraordinaria, es la parte del Wi-Fi y del GPS incorporado. Todo esto, prácticamente lo tienen incorporado ya las cámaras compactas de Canon de uso doméstico. Todas estas cámaras que estaban comercializadas, incluso las de vídeo, tipo Legria, o las Sixus, o las PowerShot, ya lo tenían. Entonces esta es la primera cámara dentro del rango de DSLR que la incluye. Evidentemente, cada uno dirá, bueno, que a lo mejor le puede parecer atractivo o no, pero es un cambio significativo en la utilización del equipo, sobre todo a los niveles en los que Canon presenta la cámara, que es sobre todo la cámara para viajar, para el fotógrafo avanzado, sin llegar a ser semi-pro, sino muy avanzado, y sobre todo es una cámara diseñada para viaje y evidentemente para retrato. Ese es y para viaje vienen las funciones de GPS y Wi-Fi. Y los Wi-Fi ya tiene, y eso es evidentemente el añadido, tiene esta particularidad, y es que a través de aplicaciones oficiales, Canon ya las va a tener disponibles con el lanzamiento de cámara, tanto en Android como en iOS, en Apple. Tenemos todo un mundo de control de imagen directamente desde nuestro dispositivo externo. Eso implica controlar en sí la cámara, pero también tener flujo de imagen entre dispositivos. Es decir, hacer streaming fotográfico de nuestras imágenes. Geolocalización, recuperación de nuestra ruta, etiquetado de fotografías, y evidentemente lo más atractivo es el Wi-Fi, que nos permitirá el control de la cámara completamente desde una plataforma exterior, desde un dispositivo exterior, sin tener que pasar por un ordenador o otro dispositivo intermedio. O sea, directamente con nuestro smartphone podremos hacer uso de ello. Yo no he tenido acceso a la aplicación cerrada, sí he tenido acceso a la que sí que está a disposición de todos en internet para cámaras, para las PowerShot y demás, que es el cámara window. Y el cámara window funciona bastante bien, las aplicaciones son muy sencillas y evidentemente no son nada complejas, se enganchan más o menos con facilidad, que siempre los protocolos de conexión, como habéis visto aquí, son más o menos funcionan de manera ágil. Y bueno, pues las posibilidades que abre el tipo de uso con Wi-Fi son muy interesantes. O sea, porque luego habrá desarrollo de terceras partes, de otras aplicaciones para hacer más cosas. En definitiva, esta cámara, la fortaleza que tiene es su ligereza, más la capacidad de control remoto de la misma. Ojo, de momento en vídeo no hay esa capacidad de trabajo en vídeo, me refiero, sí puedes grabar, pero no puedes hacer streaming en vídeo con este equipo, ¿vale? En la Legria, por ejemplo, que es la gama doméstica, lo que hace la cámara es, en vez de trabajar en VCHD, lo que hace es, trabajas en una compresión más alta, es decir, el archivo pesa menos, en un MP4 que te posibilita luego hacer streaming al dispositivo con una calidad más baja. Eso es lo que hacen las cámaras de vídeo de gama doméstica. Bien. A ver qué aparece por aquí. Ah, sí, el monstruo de las galletas. Bueno, la pongo esta diapositiva, sí. El control remoto de este Wi-Fi, ¿a cuántos metros podemos estar actuando? En principio depende de los protocolos estos de que hay, A, B, G, N y tal, depende de si tu dispositivo tiene la máxima posibilidad viene dado por ese protocolo. En principio tienes unas distancias, porque también está indicada esta cámara para naturaleza, para el tema de fotografía de naturaleza, de remotear un dispositivo, tenerla instalada en algún sitio remoto. En principio, si el dispositivo es un smartphone actual con los protocolos de Wi-Fi estos, el N y todas estas cosas, yo no sé las cifras, pero te funciona a distancias significativas, o sea, no tienes que estar pegado a la cámara. O sea, eso es lo interesante de, en vez de hacer este tipo de cosas aquí encerrado, que pudiéramos estar al aire libre y probarlo. De todas maneras, la cámara todavía es un modelo de per serie y no la podemos probar en ese sentido. Pero sí que con las otras, con las PowerShot chiquititas y un iPhone como el mío, yo no he tenido problemas pues a lo mejor me he puesto a 50-60 metros y no había problemas. O sea, no había problemas. Es decir, que es fiable, o sea, me refiero, una vez que enlaza el dispositivo, la comunicación no falla. De hecho, la 1DX, que es la
la anterior, otra de las fortalezas que tiene el equipo para trabajo periodístico es que todas estas cámaras ya lo que tienen son por Ethernet, o incluso también por Wi-Fi, pero más por Ethernet, las conexiones que tienen brutales de flujo de fotografía de edición, de que estás en un evento cualquiera que sea y el editor ya tiene la fotografía según se dispara, ¿no? Entonces eso a los 2 minutos ya está editada la foto y subida online al periódico, ¿no? de cualquier fotografía de cualquier tipo. A ver, la monstruo de las galletas. Aunque solo sea, y esta sea un producto que no está, evidentemente, ya me he pasado otra vez. Bueno, en definitiva, lo que veis ahí la C de EOS Cinema y sobre todo otra particularidad. Canon utilizando esta parte de charla que siempre se mete en producto y tal, Canon lo que vende básicamente es, perdonad, es la parte verídica del, a ver si aparece, no aparece. Lo que vende básicamente es el I+D más propio, lo que se habla cuando el sensor y sobre todo la gama que tiene de objetivos, de ópticas, que es su habilidad fundamental en la industria, es decir, la fabricación de equipos ópticos. Entonces, veis en esta cámara dos particularidades. Una, que cambia evidentemente lo que es la referencia visual de producto, pasa a tener una CI, que es lo de Cinema EOS, el producto de conjunto, que es una nueva gama de cinematografía digital, y lo que veis también es una óptica prime lens de 24 milímetros diseñada para el cine, con diseño específico para trabajar en cinematografía, en imagen en movimiento, y son ópticas evidentemente de diseño mucho más cuidado, tanto en el tema del diseño óptico como en el de las palas, el diseño de lo que son los anillos, la precisión de esos anillos. En definitiva, son ópticas diseñadas para hacer ese tipo de imagen. Y bueno, veis ahí un poco normal, puedes hacer una grabación externa. El rango dinámico a través de estas cámaras es otro de los factores del diseño del sensor que se ha mejorado muchísimo, es decir, la capacidad de tener información tanto en altas como en bajas luces de manera homogénea, es decir, sí que hay una apreciación de estos parámetros en este tipo de configuración, porque es lo que se busca. Y en definitiva, esto es una reflexión en vídeo que es, el 4K ya está aquí. Y entonces la gente ya empieza a pelear sobre esta cámara es 4K, 2K, los sensores, las batallas de... Mira, el 4K está aquí, pero evidentemente hay una cuestión y es el procesamiento del vídeo, que es evidentemente siempre será muy peculiar, porque tiene evidentemente, todos nos hemos enfrentado a cómo organizar nuestro flujo de trabajo. Aquí con 4K necesitas unas máquinas todavía muy poderosas, con hardware muy poderoso, y realmente tampoco hay utilizaciones directas de 4K, sino que la industria lo que hace es grabar a 4K para sobre todo terminar editando a 2K. Utiliza el tamaño de lienzo de una ultra alta definición para mejorar la imagen en 2K, que ya es una resolución magnífica, y les da unas capacidades técnicas de mejora de imagen, de estabilización a la industria, evidentemente que es lo que busca a la hora de diseñar una producción y ahorrarse determinados costes en postproducción o conseguir efectos de imagen poderosos, ¿no? Entonces esta cámara simplemente Canon la tiene en su gama de productos Cinema EOS porque es una herramienta muy particular, es decir, hace 4K, todo esto en un equipo que veis, para ser cine y los que hagáis o vengáis de alguna experiencia cinematográfica en un tamaño como este. Esto sigue siendo imbatible, o sea, para determinados sets de producción tener este tipo de artefacto es imbatible. Bueno, que sepáis que está este artefacto por ahí derivado de la 1DX y ya empezamos en materia, ¿vale? Ya hemos dejado el producto, hemos terminado el producto y vamos a ver un poquito lo que es la utilización de nuestros equipos. Mirad, lo que os comentaba, interrumpirme, yo paro. ¿Alguna pregunta? ¿Ha llegado aquí parte final de la venta de... ¿Alguna preguntita? Una elección entre la Mark II y la 6. ¿Una elección? Sí, o sea, si alguien tuviera que comprarse entre una Mark II y una 6. O sea, yo hay una cosa que si es una pregunta que está bien, yo lo que pasa es que cuando digo una cosa que hay un distribuidor y no sé los precios que tiene, ni cómo está haciendo la política de desestocaje, ni cómo va la cosa, ni tampoco de parte de Canon, es una pregunta válida, es decir, hay gente que por precio ahora mismo le puede resultar significativamente más atractivo comprarse una Mark II. No, más o menos, o sea, estamos hablando que la Mark II y la 6 están a un precio igual, la Mark III es la que... La Mark II ahora por desestocaje hay precios más, donde la consigas creo que hay precios más competitivos que la... Pero claro, a la vez pierdes
toda la tecnología que tiene la 6. Sí, yo vamos, la reflexión es, en el caso de la 6D, es una cámara ahora mismo, a mí particularmente, hablo por mí, es la que a mí me vendría bien. La 5D Mark II, si yo la tuviera, que es la otra respuesta, dependiendo de lo que hiciera, a lo mejor no me compraba la 6D y me compraba la 5D Mark III, me refiero. O sea, si tú tienes una Mark II y esa es la reflexión, para hacer vídeo, de momento puede aguantar en un momento determinado el equipo todavía un poco más sabiendo lo que... Pero si quieres hacer fotos, realmente tampoco la 6D es la respuesta, te tendrías que ir para hacer fotos a la 5D Mark III. Y también depende del usuario, en definitiva. Precio por precio, ahora mismo la 5D Mark II, si la encuentras, yo no sé los precios de ese estocaje, andará en lo que sea, que yo no me meto ni nada. Y la 6D, el precio que sale es en el precio en el que estaba la Mark II por catálogo anteriormente. Evidentemente la 6D ya lo hemos hablado, 6D es quizás un producto muy equilibrado y atractivo, y la verdad es que cuando la coges en la mano y la ves y intuyes lo que es capaz de dar el full frame, evidentemente... Claro, pero a nivel de objetivos, cuando depende de qué objetivos te pongas, el tener el cuerpo pequeño y poco pesado... Estos, los objetivos aguantan, hombre. O sea, yo no soy fotógrafo, yo vengo del vídeo. A mí mis compañeros fotógrafos, cada vez que cogen este tipo de cámaras, dicen, plástico. Ojo tú, plástico. Sí, plástico depende, porque ellos vienen de un grip y del tacto y de la fortaleza que significa coger esto. Ahora, si tú haces una utilización primordialmente de vídeo y vas a estar con un trípode en algunos de los casos o con accesorios, sliders, minigrúas, patines o lo que sea, la ligereza es un factor fundamental. Entonces, esta cámara la veréis, si os acercáis luego, lo que sea, o si queréis la vamos pasando para que la veáis, luego me la devolvéis, para que sea, no sea que el último se la pase y salga corriendo. Hacéis, si queréis, el recorrido de la cámara para que haga así una vuelta completa. La cámara simplemente, ya cuando la cogéis, el tacto que tiene es bueno. No es tan bueno como el de la 5D Mark III, pero ya es bueno. Pero el peso es lo llamativo. O sea, el peso es el que es, y sí que te aguanta objetivos largos. O sea, al final sí que te aguanta. Bueno, mirad, esto es un poco, mientras circula la 6D, sí. El tema del control remoto se puede bajar vídeo con el smartphone que has comentado antes. ¿Se puede hacer con la Mark III? No. Sí se puede hacer a través, sí lo puedes hacer con el dispositivo wifi externo que o sea, tiene un accesorio a la Mark III. Pero no viene incorporado, tienes que comprar el dispositivo. Sí. La aplicación todavía no está en el mercado, pero tienes dispositivo, vas a tener dispositivo wifi. O sea que... A ver, bueno, esto es también un poco de perogrullo, pero por situarnos. Mirad, mi intención es cómo operar una cámara de vídeo partiendo de una cámara de fotos. Es de perogrullo. Yo lo que hago es, la explicación básica es emular el funcionamiento de una cámara de vídeo en una cámara en este caso DSLR Canon. Y eso es lo que vamos a ver un poco, ¿no? Saber cómo funciona técnicamente nuestro equipo, pero lo que es la manipulación de la cámara que se haga de esa manera, ¿no? Emulando una cámara de vídeo, a partir de ahí que todo el mundo modifique el parámetro de la cámara como quiera, de exposición y demás. Bien. Primera referencia, lo que hablábamos de los sensores. Por un lado están los sensores de tamaño completo de la gama full frame, y luego tenemos la 7D que representa a todas esas cámaras que vienen por debajo en el sensor APS-C. Bueno, básicamente la historia es que, como comentábamos, unas cámaras por full frame exigen tener ópticas dedicadas de la gama F. Por contra, las cámaras APS-C permiten la utilización de ambas categorías de lentes sin problema, y lo que tiene evidentemente es una repercusión directa en la distancia focal de nuestro trabajo. El famoso factor de multiplicación 1.6 en nuestras distancias focales. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia fundamental a la hora de aplicar ópticas a un equipo u otro. Evidentemente la capacidad de angular de información en distancias focales más amplias, la del full frame gana por goleada. Quizás como ventaja siempre el factor de multiplicación en tele de las otras cámaras con factor multiplicador 1/6. Si me dejáis hacer una que no he vendido la moto de la 7D, que es la cámara viejuna que queda ahí un poco abandonada, no lo es tanto porque Canon apostó por ella en verano y la volvió a rediseñar con su nuevo firmware. Y es una cámara que se ha quedado, no hay una Mark II en el mercado, se ha quedado,
y está ahí. Siempre me hacen la pregunta alguna vez que ha surgido de, oye, me habéis engañado, iba a salir una 6D. Esto en Tenerife hace un mes y medio salió alguien del público de, me acabo de comprar la 7D y me habéis engañado. Entonces estaba mi compañero de Canon diciendo, bueno, engañamos, nosotros no engañamos. Entonces, al final la cuenta es que esa cámara, por otro lado, y es lo que os he contado al principio, depende del presupuesto que tengáis. O sea, y depende también, fotográficamente es una cámara que es más ágil que la 6D en algunos aspectos y más ágil en ráfaga de disparo, por ejemplo, que la 5D Mark III. Es decir, que como producto la 7D tiene su propio destino y su propia capacidad de trabajo específica. Y sobre todo, con menos presupuesto, eres capaz de hacer un equipo fotográfico o de vídeo combinado más amplio que con el mismo presupuesto en full frame. ¿De acuerdo? Eso es un poco el esquema. ¿Cómo va la 6D? Bien, ¿no? Está ahí. Es que no. Me daba la sensación que podía ser más floja. No, está bien. Cuando la coges la encuentras... Casi que sí. Pasa que pesa 100 y pico gramos menos, 200 gramos menos. La sensación ha sido muy buena. No, yo es que los 200 gramos estos, que no es mío, que es de la gente que fue al Himalaya con las cámaras, 200 gramos, cuando llevas todo el día con el equipo, te empiezas a quitar cosas y dices, 200 gramos, sí. Bueno, esto es un poco una referencia del tema de sensor. En vídeo, como habéis, o los que vengáis de vídeo, siempre está, bueno, ya evidentemente está la competencia en tamaño de sensor, no es tanto otras cosas, sino tamaño de sensor, y lo que era antes un sensor estándar en la industria, que era 1/3 de pulgada o de 2/3, bueno, en fin. En fotografía se referencia a la PSC y al full frame. Full frame, como sabéis, tiene, evidentemente, la capacidad full frame implica, en términos técnicos, pues mayores capacidades de captación de luz, es decir, mejores ratios de sensibilidad, de ruido, es decir, mejoras en ese aspecto, pero sobre todo lo que tenemos es el famoso efecto full frame, profundidad de campo, bokeh, de estas cámaras, que es lo que hizo que en un momento determinado desbordaran el mercado. Entonces esa parte nos la da el sensor más grande. Aunque, insisto, el sensor pequeño, entre comillas pequeño de la PSC, tiene ya capacidades bastante razonables. De hecho, mirad, siempre pongo esta diapositiva de ejemplo. Este es un plano hecho con la 5D Mark II, con un 70-200, estaba a lo mejor a 100 milímetros de distancia focal. Esto simplemente es un ejemplo de discriminación focal del full frame, a luz día, sin ningún tipo de iluminación natural. Evidentemente la capacidad que tienen de discriminación de enfoque es muy poderosa. Y este, si vemos otro plano en una grabación también al aire libre, el siguiente, con una 7D normal y corriente, donde yo estoy moviendo el foco constantemente del primer plano al segundo, es decir, tengo también esa capacidad de trabajo, más limitada, pero la tengo, es decir, a la hora de expresar o de señalar ese tipo de enfoque, ¿no? Bien, esta es la parte, esta diapositiva que veis aquí. Por un lado, aquí abajo están, digamos, que los cuadros de resolución de lo que es el tema vídeo, empezando por la resolución estándar, aunque sea anamórfica, el HD normal, el Full HD, el 2K, el Ultra HD, el 4K, es decir, por tamaño de lienzo vamos viendo cómo se multiplican las superficies de grabación en alta definición. Lo que os contaba antes, al final siempre hay un divorcio entre los productos y la realidad de nuestro mercado, ¿no? Bueno, aquí en Cataluña habéis tenido siempre un poquito más de suerte, porque TV3 eso siempre ha ido por delante y ha hecho las cosas razonablemente bien, ¿no? En cuanto a tener contenidos, hacer cosas, ¿no? Es la única parte del país donde se han hecho cosas en ese sentido razonablemente bien, pero fuera de eso la industria en el tema televisivo siempre ha sido un desastre, yo doy fe de ello, ¿no? Se graban los informativos en SD anamórfico con unas calidades pésimas, o cuando hacíamos cursos de estos al principio, la gente grababa en Full HD y entregaba su trabajo al cliente en DVD. Un DVD, bueno, en fin. Entonces, sí que un poco tener la idea clara de que estas resoluciones, y lo que hablábamos, vamos un poco hacia el mundo 4K. De hecho, en las ferias de imagen de este otoño en Europa, el 3D ha desaparecido. De repente el 3D no, y se está viendo evidentemente que una altísima resolución da más sensación de realismo que en este caso un 3D del tipo que fuere, a la hora de funcionar de manera más ágil, ¿no? Bien, esta diapositiva viene en torno a hacer una reflexión que es básicamente el vídeo y su flujo de trabajo. Sigue siendo, a pesar de que las máquinas ya reconocen de manera nativa nuestros archivos, a pesar de que tenemos ordenadores más potentes, a pesar de todo, el vídeo requiere una disciplina de trabajo, hagas lo que hagas.
sea una pequeña producción, sea el vídeo de tus vacaciones, sea el vídeo que sea. Entonces, siempre la reflexión es saber en qué soporte estamos grabando. Soporte me refiero tipo de archivo, o tipo de resolución, tipo de formato, saber qué software vamos a utilizar y qué compatibilidad tiene nuestra imagen con ese software, y finalmente cómo queremos exportar nuestra película, nuestro trabajo. Todo eso, el tener claro todo ese esquema, que en algunos casos implicará el probar, el ver y el definitivamente elegir un flujo determinado, es lo que nos va a ahorrar disgustos y sobre todo decepciones, porque el vídeo es, en ese sentido, sigue siendo un poco caótico en el sentido de que hay muchos tipos de codificación, de compresión, de softwares, de exportaciones diferenciadas, y eso en muchos casos comprometen a nuestra máquina, a esfuerzos, a errores, a cambios sobre la marcha, que es pérdida de tiempo, pérdida de material y sobre todo, en este caso, desmotivación, ¿no? Entonces el vídeo, sea lo que hagas, al final tiene ese tipo de disciplina, y sobre todo otro, que conlleva el que cuando se graban archivos de este estilo, el ir almacenando nuestro material, el transcodificarlo y el almacenarlo, requiere siempre de una cantidad de discos duros importante. Es decir, el vídeo, en ese sentido, en Canon se ríen mucho de los que hacemos sobre todo vídeo, porque evidentemente para ellos la fotografía, en ese sentido, el flujo de trabajo es mucho más sencillo, ¿no? El vídeo, sea en este tipo de equipo o en otros, conlleva esa disciplina para trabajar de una manera, digamos, organizada y ágil, ¿no? Resoluciones de nuestras cámaras. Lo que es las resoluciones de nuestras cámaras, bueno, ya están todas estandarizadas. Al principio había diferencias de modelos, unas tenían unas resoluciones, otras no. Cuando salieron los equipos en la época gloriosa, el software el firmware de cámara era muy limitado, no tenía ese control ni siquiera del diafragma. En definitiva, lo que nos ofrecen nuestras cámaras son resoluciones de 1080 en 24 y 25 frames por segundo en PAL, y en NTSC nos vamos a 30 frames por segundo, y luego nuestras cámaras nos dejan también un pequeño margen, veis aquí, con una frecuencia de frames superior. Hay una pequeña capacidad a 720, a HD normal, con una frecuencia de frames superior a 50 frames por segundo, que básicamente se ha venido utilizando como una pequeña mejora o una pequeña, digamos, ventaja a la hora de ralentizar posteriormente nuestro material, haciendo algunos slow motions, bueno, con un poquito más de calidad que si estuviéramos grabando en el frame rate habitual, ¿no? Ejemplo, yo lo pongo como ejemplo porque esto, un segundo, este es un pequeño ejemplo de, básicamente, tal y como se grabó a 50 frames por segundo y pasado por la ralentización del optical flow del motion, pues eso es un pequeño ralentizado en este caso en un vídeo de degustación de una bodega. Pues básicamente es un efecto muy básico y que, bueno, pues se ha llevado a cabo de esa manera. Ojo, luego en internet hay un montón de posibilidades que mejoran este tipo de efectos, como el Twixtor, otros softwares de interpolación. Y ojo, lo que sí hay es una batalla en las cámaras de vídeo, las Pro, las que empiezan a ver por ahí, la batalla que se ha desatado es en calidad y en velocidad de frames. Es donde todo el mundo está haciendo una subasta de yo te doy 120, yo 180, ¿a qué resolución? ¿A qué no sé qué? Bueno, evidentemente ahora hay una guerra en cámaras de vídeo, es decir, no en DSLRs haciendo vídeo, que van orientadas a ese tipo de yo te ofrezco esta capacidad por encima de las demás, ¿no? Nuestras cámaras modestamente nos dan este tipo de posibilidad y se puede aprovechar de alguna manera para mejorar este tipo de efectos, ¿de acuerdo? Vale, me dejo aquí el mando. Bueno, patrón de un poco de nuestro, por entender lo que dan nuestras cámaras. Mirad, en los archivos de vídeo que generan estas cámaras, si bien, insisto, las nuevas generaciones de sensores han mejorado comportamiento en color, que siempre era una limitación en la Mark II, lo ha mejorado el comportamiento de color. Ha mejorado las compresiones dentro de la codificación del archivo, pero las limitaciones como archivo de nuestra cámara DSLR son las siguientes. Es decir, tenemos un full frame, tenemos un sensor maravilloso, tenemos un sensor fotográfico, que no es un sensor diseñado para vídeo, y el flujo de trabajo que tenemos o del que vamos a partir es con unas características técnicas que son las siguientes. Bitrate.
el bitrate de la grabación, es decir, cuanto menos compresión tiene el vídeo que nos genera la cámara, más calidad. Y en este caso el bitrate indica la cantidad de compresión que tiene el flujo de vídeo. Bien, estas cámaras tienen un flujo variable, un bitrate variable, no es fijo, varía según movemos o hacemos determinados tipos de toma, y estaría en un entorno aceptable de calidad. Entendiendo por el entorno de calidad más o menos de industria, están los 50 megabytes de bitrate, y estas cámaras oscilan, no es estable, pero tiene un bitrate razonablemente bueno, ¿de acuerdo? Si veis aquí, aunque no se aprecie demasiado bien, cuanto más bajo es el bitrate, menor calidad de imagen. De hecho, para que os hagáis una idea, el bitrate del HDV era 9 megabytes. O sea, estamos hablando de el AVC HD tiene 24. Bueno, en fin, por hacer una orientación sobre cifras, ¿no? Luego, donde viene el punto débil y donde el patrón de color que os mencionaba de estas cámaras, los operadores, yo nunca he tenido ningún problema, porque yo nunca me digo eso, pero la gente cuesta discutir sobre el rendimiento de cámara, el patrón de color, lo que era el espacio de color donde se estaba en un momento determinado captando, es decir, grabando la imagen era limitado. Estas cámaras utilizan un muestreo de solo de 420, es decir, a efectos de calidad implica una merma de calidad significativa el procesamiento de color que tiene, o sea, no es el óptimo. Si bien aquí veis los efectos de un 420, es decir, las fronteras de color se pixelan, es decir, hay zonas donde evidentemente la precisión de la información no es la adecuada. De hecho, cuando exportamos el material a nuestros equipos, se hace una transcodificación a 422 para ampliar el espacio de trabajo en el ordenador, aunque sea hinchándolo, resampleando el color. Ojo, con la 5D Mark III esto desaparece y saliendo por HDMI limpio tenemos ya el 422 sin problema, entendiendo que vamos a tener esa capacidad con la Mark III. Eso sería más allá de la gestión del sensor del color, que es más, en ese sentido es más fidedigna, ojo, que eso es otro tema que se mejora por sensor, pero en sí la señal de nuestras cámaras tiene este sampleo de color. También tiene una profundidad de color limitada a 8 bits, cuando lo ideal a lo mejor debería ser 10 bits. Esto simplemente lo que hace es situar, digamos, los estándares de calidad o sea, de referencia técnica de nuestro equipo, punto, nada más. A partir de ahí que sepáis que la Mark III elimina esa limitación y os permite trabajar con archivos sin esa limitación en muestreo y en espacio de color, y que sepáis que técnicamente tiene un bitrate de una determinada cuantía, con 420 y con 8 bits de profundidad de color, para que sepáis un poco la parte técnica de... Ojo, la otra parte es sensor, capacidad de expresión, profundidad de campo, tratamiento de la imagen a través de las lentes que les dan evidentemente esa capacidad tan expresiva a las imágenes, es decir, que son dos conceptos que van de la mano, pero uno es el vídeo que nos da la cámara y otro es el vídeo que genera el equipo por cómo es el conjunto, ¿no? Bien, este es el archivo que nos da, las tarjetas. Yo esto siempre antes ponía esto que si al principio era un cuello de botella, que era la capacidad de escritura de las tarjetas. En este caso, eso ya más o menos está superado, porque todas las tarjetas que se comercializan tienen la suficiente capacidad de escritura para ello. Ojo, sigue siendo para los monstruos tipo la 1DX y demás, para ráfaga de disparo, cuanta más velocidad de escritura dispongamos en nuestros equipos, mejor. Y de hecho, en la 5D Mark III, en la 5D Mark III, en la 5D Mark III y en esta también, creo, en la 6D, para grabar vídeo en compresión intraframe, hay que utilizar las tarjetas de la clase 10, las que son las UHS, Ultra High Speed. Si no, no nos deja grabar en intraframe, ¿de acuerdo? Es decir, que, ojo, que todavía hay alguna limitación ahí, o sea, a la hora de hacer vídeo. De hecho, la 5D Mark III tiene dos slots, tiene Compact Flash y tiene SD. La 6D que anda ya por ahí tiene solo SD. Entonces, que sepáis que en SD sí que hace falta ir hacia los protocolos estos de UHS y, bueno, esta, en principio estaría, la que veis ahí, estaría capacitada, pero vamos, antes era definitivo porque las tarjetas muchas veces eran la parte de la cadena que hacía que el equipo funcionara mal, ¿no? Estas son un poco las duraciones por archivos, cambian con respecto a las que teníamos en Mark II. Si os acordáis o si venís de la Mark II, con 4 gigas teníamos grabación de 11 minutos, 12. 4 gigas nos dejaban grabar 11-12 minutos. Ahora mismo, en máxima calidad, en Intra,
tenemos, en este caso, con una tarjeta de 8 GB, tenemos para 11 minutos, es decir, nos ocupa el doble el material. Sin embargo, una tarjeta de 8 GB entre frames, en la compresión en la siguiente, nos deja grabar hasta 32 minutos. Es decir, cambia un poco el volumen de almacenamiento de la grabación cambia con las nuevas compresiones. La diferencia entre 25 y 24 FPS, En este caso, simplemente es... En principio 24 siempre está referenciado al estándar de cinematográfico de grabación en película. Entonces la industria cinematográfica, cuando se ha querido emular 100% la edición luego de la postproducción en cine, siempre se optó por 24. El 25 viene por el tema de PAL, de lo que es la relación de frames en PAL, y 24 siempre ha sido la frecuencia de frames asociada a la parte de película, a la parte de film. ponemos 25. Sí, o 24, si al final tu proyecto va a estar en 24, pero en principio en PAL, que esa es otra parte. Aquí estamos viendo que todavía el PAL y en el NTSC todavía implica cierta limitación. De hecho hay equipos en vídeo que se venden o en PAL o en NTSC. Y básicamente al final cuando estás trabajando en digital y lo vas a ver en internet a lo mismo, pues si luego vas a exportarlo para que se vea como película o vas a estar trabajando en diferentes regiones, aunque simplemente sea lo de la frecuencia de la parte de la frecuencia de la electricidad, eso implica diferentes niveles de parpadeo en la luz y en determinados momentos las frecuencias no coinciden. Y si vas a, por ejemplo, América con un equipo PAL y estás grabando en, no sé dónde, con lámparas de descarga en la calle o no sé qué, de repente ves un efecto flip que no tiene que ver con nada, sino con la frecuencia de electricidad que hace que las lámparas estén a 60 Hz, tú vayas es decir, pequeños desajustes que vienen dados por el PAL, pero también por los sistemas eléctricos con frecuencias diferentes. Pero a efectos de trabajo, 25 es lo... ¿En 50-60? Sí. No, 50-60 aquí lo que tienes es 60, sería lo asociado, el duplicar el número de frames aplicado, digo, en tema de DSC, y 50 sería lo asociado a PAL. Lo que pasa es que tú una vez que lo metes en tu edición, luego 50-60, luego ya corriges, haces lo que... Y nuevamente siempre ha habido, la conversión de normas siempre era un dolor de cabeza, y tanto por color como por tema de información. Cuando tú hacías un paso de PAL a NTSC, te tenías que inventar 5 frames. Y en el caso de NTSC a PAL te tenías que poner 5 frames siempre, bueno, en fin. En el tema este digital ahora mismo es menos importante, aunque la referencia sigue siendo PAL en NTSC y siguen los sistemas referenciados aún hoy en día a los dos sistemas de color. Pero con respecto a duración de archivos cambia sobre la duración anterior, modificando las duraciones de nuestras tarjetas. Ahí va. Ya va, Diego. Segundo. Perfecto. Bien. Bien, ahora llegamos ya a la parte de utilización de nuestro equipo para hacer grabación de vídeo. Ahora llega la parte de este tío me va a contar lo que yo ya sabía. Bien, básicamente, y aunque trate de hacer el chiste, se trata básicamente de simplificar el uso de nuestra cámara para acomodarla a vídeo. Y vamos a hacerlo por dos motivos. Uno, porque realmente queremos que la cámara de fotos se parezca a la de vídeo a la hora de funcionar, a la hora de hacer nuestro trabajo en vídeo, a emular una cámara de vídeo. Y por otro lado, porque con la configuración que tienen nuestras cámaras, para que el manejo de la misma sea ágil, es decir, para que nos resulte ágil e intuitivo el proceso de grabación. De hecho, en la nueva 5D Mark III o la 6D ya hay una configuración específica de vídeo que adolecía la 5D Mark II con una configuración de vídeo directa con un switch, con un comando. Y luego en lo que es el menú, lo veréis también, hay páginas de menú específicas referenciadas a vídeo, con lo cual el resto afectará en algunos casos o no, pero las de vídeo, los ajustes de vídeo son unas determinadas páginas dentro de nuestro menú. Bien, pues aquí lo que veis es el típico visor o el modo de visión directa luego que vemos también aquí de nuestra cámara, el Live View. Mirad, de todos los sistemas de enfoque, empezaré por el enfoque. Para vídeo lo que vamos a hacer es siempre dejar un punto de enfoque al centro como referencia y apoyo. No más. No más. Eliminaremos el resto, porque para vídeo lo que hacemos es básicamente
utilizar un punto al centro, básicamente como apoyo o como confirmación de que tenemos el enfoque adecuado. A partir de ahí utilizaremos el enfoque manual. Hay una modificación y hay una cámara pequeñita por ahí que está probando, que es la 650 con el 18135, que tiene un nuevo motor de enfoque con el sensor híbrido que tiene enfoque continuo en vídeo. ¿Vale? Yo ya he probado el enfoque continuo en vídeo en la... Bueno, miento, todavía no está disponible, pero sí que está como cuando sale a la calle, en la C100, en la parte de Cinema EOS. El accionamiento, evidentemente, mejorará nuestra experiencia en vídeo, pero hoy por hoy, la parte de ajuste de enfoque en nuestra cámara es punto de apoyo de enfoque central para confirmar o para modificar desde ahí nuestro enfoque. Por dos razones, porque es la única manera que tenemos de una manera ágil de tener una referencia de enfoque, y por otro lado, al eliminar todo lo que es la rejilla de puntos de enfoque por tener una visibilidad en nuestro modo de visión directa que nos permita ver nuestra grabación. Eso con respecto al enfoque. Y aquí llega otra batallita del abuelo, no del abuelo Cebolleta, pero o sea, los que venimos del vídeo, el enfoque con una cámara de vídeo como la que yo he estado utilizando durante 20 años, la Sony Betacam SP o la Sony con el visor quemado, con ópticas DNG, al final tienes una relación intuitiva con el enfoque, no tienes miedo a la hora de... Miedo en el sentido que tienes una habilidad desarrollada. El ojo del fotógrafo es un ojo mucho más exquisito, muchas veces tiene otra educación y tiene otras habilidades, pero cuando se cruzan los mundos de vídeo y de foto, los que venimos de vídeo tenemos menos miedo al enfoque porque nunca hemos tenido una asistencia de enfoque y hemos tenido que trabajar sin esa asistencia de enfoque, con lo cual hay cierta capacidad de agilidad a la hora de enfrentarse a ello. Y sin embargo el fotógrafo tiene otra relación con el lenguaje fotográfico y con su equipo, que tiene más capacidad a la hora de sacarle jugo, tener más, en ese sentido, más claro el concepto con ópticas de focal fija, con ópticas de otras focales, pero en definitiva el enfoque para la gente que viene del vídeo normalmente es mucho más sencillo que para la gente que viene de la foto. Cuando vienes de la foto tienes una necesidad instintiva de un apoyo siempre directo de enfoque o de ayuda en el enfoque, cosa que en vídeo vamos a tener que cambiar un poco la mentalidad y utilizar lo que es la parte de apoyo, de enfoque para eso, para apoyarnos y no para que sea la referencia definitiva. O sea, al final es simplemente una ayuda. ¿De acuerdo? Sí, aparte de la ayuda ya trabajas con manual. Sí. Otra cosa, los objetivos de gama F, los buenos o FS buenos, te permiten tener la óptica en modo autoenfoque y manejar de manera simultánea el enfoque, que es una ventaja. Las ópticas más baratas que vienen de base con nuestros equipos, que son las ópticas evidentemente más básicas, si tú trabajas con modo autoenfoque no puedes utilizarlas en manual, ¿no? Con lo cual, siempre en la experiencia en vídeo te vas a ópticas que tengan evidentemente esa configuración, esa capacidad, porque evidentemente lo que haces es confirmas o chequeas el enfoque y luego utilizas manualmente la corrección para ello, ¿no? Bien, luego tenemos la parte de visión directa, del Live View, que es lo que realmente veremos siempre en nuestro display para grabar en vídeo, y a partir de ahí sí que veremos determinadas informaciones que chequearemos, pero finalmente lo que dejaremos siempre es la banda de abajo con la información básica, con lo que es la referencia de obturación, de sensibilidad, lo que son los valores de exposición. Es decir, no nos complicaremos la vida, sin embargo veremos pues el ajuste automático de balance de blancos, el estilo de imagen, si estamos en una resolución, lo que nos queda de tarjeta, pero esa información la quitaremos. En definitiva, en esta diapositiva vemos enfoque a un punto, quick autofocus, a un enfoque rápido, y aunque no lo ponga aquí, y aunque sea un poco anatema, los que venimos del mundo del vídeo era hacer balance de blancos todo el día. Mirad, en estas cámaras hacer balance de blancos implica irte a un tema, hacer una foto, regularlo. El auto white balance, aunque no sea muy ortodoxo decirlo, está muy bien. Yo no sé que vayas a hacer una entrevista o una grabación dedicada, sé que no es ortodoxo lo que he dicho, pero el auto white balance funciona perfectamente y es, ahí veis, ¿no? Que está el auto white balance está ahí, justo ahí. Pues eso, ¿no? Lo dejamos ahí puesto y eso. Entonces sería auto white balance, punto de enfoque al centro, autofocus quick, y pasaríamos a la siguiente diapositiva, que es básicamente la receta básica de configuración de nuestro equipo para emular una cámara de vídeo. Básicamente eso y básicamente así, sin más artificios ni más complicaciones. Modo de utilización, modo M en el dial, ¿vale? Y dejaremos la obturación, en este caso, para vídeo la dejaremos a un 50avo en PAL. La dejaremos así por dos motivos. Digo, luego cada uno puede alterarla más adelante sabiendo lo que ocurre. La dejaremos en un 50avo
Básicamente por dos razones. Una, porque es la obturación estándar en cualquier cámara de vídeo PAL, pero sobre todo porque a la hora de operar nuestro equipo en vídeo y manejar la exposición, nos hará que solo nos tengamos que concentrar en el diafragma de nuestra cámara y en la sensibilidad, en la ISO. Entonces, eso hace que nuestra operación del equipo sea muy ágil, porque al tener una de las magnitudes de la exposición fija, lo único que tenemos que hacer es modificar con el dial nuestro valor de diafragma y con el ajuste de sensibilidad la sensibilidad. Punto, ya no tenemos que preocuparnos de nada más a la hora de poder grabar con comodidad y sin estar absolutamente pendientes del otro parámetro. Una cosa, también, y esto es una recomendación, las cámaras full frame o las APS-C, hay una tendencia a decir que el material que sale de las 5D, en menor medida de las 7D y para abajo, el desenfoque. Lo mismo que es un efecto cinematográfico bonito, el desenfoque produce en determinadas tomas la pérdida del enfoque, del control sobre la imagen, que en algunos casos invalida el material y en otros es un efecto precioso para una estética de un vídeo, lo que sea. La recomendación es abusar de la ISO en nuestras cámaras, ser generosos con la sensibilidad, elevarla, porque yo lo que recomiendo, lo que yo hago en mi día a día es, cuando estoy con un trípode, yo ajusto y busco la profundidad de campo. Pero cuando estoy sin trípode o estoy con la cámara en mano, lo que busco es tener un campo de profundidad lo más amplio posible. Y estas cámaras lo que tienen es una gran fortaleza en sensibilidad. Tú le puedes subir a 3200, 1600, hacer cambios de sensibilidad, en ese sentido, en una ISO elevada, que el grano que nos va a dar en vídeo, el resultado de ruido va a ser despreciable. Y sobre todo lo que nos va a dar es una posibilidad de trabajar en aperturas medias o más cerradas que nos magnifiquen la profundidad de campo. Me explico, es decir, no tenemos mucha necesidad de jugarnos el enfoque más allá de cuando queramos deliberadamente hacerlo. Es decir, que detrás de este razonamiento de fijar la obturación, además de comodidad, es también abusar de la ISO, en el buen sentido de la palabra, para ampliar la profundidad de campo de nuestra toma. Eso posibilita que estemos mucho más seguros en tomas espontáneas o que requieran agilidad o que en un momento determinado nos resulten en ese sentido indispensables para nuestra grabación. Y solo buscaremos la profundidad de campo, las aperturas máximas, cuando tengamos trípode o cuando estemos conscientes o seamos conscientes de que ese juego de desenfoque nos vale. ¿De acuerdo? O sea, que hay dos motivos. Uno, emular una cámara de vídeo y que sea ágil el manejo, y el segundo es mover la ISO, utilizar la ISO de manera generosa, porque estos equipos admiten ese tipo de sensibilidades y toleran muy bien el vídeo que generan. ¿De acuerdo? Bien. En el control de exposición, que era lo que os decía, lo que vamos a tener es, en el dial tendremos el ajuste del diafragma, y en la parte de ISO es igual, recurrimos a la ISO, ajustamos la ISO y la dejaremos en el valor que queramos, modificándola de vez en cuando para ajustar la toma o lo que estemos haciendo. Pues bien, todo este tipo de ajustes, estos que estáis viendo, modo manual, un 50avo, diafragma, lo que es la apertura del diafragma manual con el dial, la ISO manual con el ajuste adecuado, enfoque manual, como decíamos en la otra diapositiva con el autofocus quick, más el auto white balance, todo esto, aunque parezca tan básico, funciona. Funciona, ya está, simplificarlo al máximo. Ya está, a partir de ahí, luego se puede complicar, se pueden buscar obturaciones diferentes, se pueden buscar sensibilidades más bajas, se pueden buscar aperturas más amplias, se puede buscar el forzar el campo de profundidad, pero para vídeo, para estar cómodos, tú te coges cualquier cámara de estas, con un objetivo que tenga una posición angular más o menos, lo que sé, pues el 24-70 o el 24-105, pues con cámara en mano, tú utilizas una ISO generosa y una apertura intermedia, y es muy difícil que en condiciones de iluminación normal se te vaya en el fondo. Es complicado. Sí. Respecto a lo que decías de la cámara en mano, es verdad que la cámara trabaja bien, pero si el objetivo está estabilizado, porque si no, sí que hay un shake después que es muy difícil de estabilizar. Sí, hombre, cuando hablas, pero eso te pasa también en el vídeo tradicional, ¿eh? O sea, pero quiero decir que todavía se acentúa un poco más. Yo trabajo con el 50 1.8 y después sí que ves ahí que... Ya, por eso he dicho el 24, estoy hablando más o menos, el 50 1.8 se notan, o sea, al final sí que, y si no están estabilizados se notan, tienen que ser objetivos, los estabilizados ya empiezan a pesar más, por lo cual no tiene mucho sentido, las ópticas de las que estamos hablando, el 24-70 para ir en manual, el 14 que tengo yo en la maleta, que luego lo verás,
y objetivos con capacidad angular para ir en mano no hay problema. De hecho, sliders, tomas con patines, aunque no estén estabilizados algunos de ellos. Ojo, ya otros objetivos en mano, yo te digo, yo iré en mano y haciendo NG, estos que has visto de los juegos que se han visto de los Pamplonés, yo iba con un 24-70, los 8. Y estaba siempre jugando con las... Yo siempre iba en mano, incluso con 70, lo que me buscaba una vez era un apoyo en... Por ejemplo, estaba en el autobús, pues en el respaldo, pues pero lo mismo que hacía cuando estaba de LG, que llevaba la Sony, la Betacam, y me iba apoyando contra los muros, ¿no? O contra, es decir, siempre he tenido conciencia de que en angular estás protegido contra el movimiento, y sí, cuando vas pasando a distancias angulares sin un apoyo, evidentemente tienes más un efecto de, si no está estabilizado, sí, por defecto le meto directamente estabilizador y si está escrito no pasa nada, pero bueno. Ya. Pasa que el estabilizador, por ejemplo, en estas ópticas queda magnífico. Si tienes un trípode y estás en vídeo, terminan metiendo muchas veces un zumbido. Yo algunas veces he utilizado ópticas porque son estas ópticas que llevan mucha batalla, un brillo permanente, ¿no? Entonces, bueno, en mano, angulares. 24-70, 24-105, yo lo digo el 24-105 porque son las ópticas estándar de estas cámaras. Y si hubiera posibilidades de el 14, este que tengo aquí, este 14 de aquí, bueno, lo conocéis, es el 14 que hay, que además mantiene más o menos las líneas de perspectiva. Ese 14 para funcionar en plan cámara subjetiva o para moverte es una pasada. Bueno, ¿qué tal va la 6D? ¿Ya salió corriendo por ahí alguien con ella? Ahora se coge el último y... Ya está rezando, digo, está tardando mucho. No, pero ¿qué os ha parecido la 6D ahí en mano? Bien, ¿no? Yo quiero una. A ver si... Una pregunta, lo de las ISO por la tecnología. Sí, eso ahí también hay bastantes referencias. Por ejemplo, el perfil de imagen que luego veremos, el estilo de imagen del Technicolor, que hace otros ajustes, otros pasos de sensibilidad, o sea, de ajustes de ISO diferentes. Pero sí para ajustes determinados que quieras de tratar la imagen de una manera adecuada y ortodoxa. Ahora la verdad, yo si me preguntas a mí que vengo del terreno del que vengo, ortodoxia en esa parte sí, o sea, de hecho cuando veáis un perfil de imagen que os voy a mostrar que es el CineStyle, sí que aconseja ir con otros pasos de ISO diferentes, pero con estos sensores, con los nuevos, es que con los nuevos sensores estás hablando de que a doble de ISO tienen la mitad de ruido que la 5D Mark II con la mitad de ISO, es decir que a doble ISO tienes menos ruido que la antigua con la mitad de ISO. O sea, es brutal. Entonces, bueno, los pasos de hecho puedes forzar también a la baja, puedes tener 50 por debajo en las nuevas. O puedes disminuir también la sensibilidad y forzarla a la baja. Pero en definitiva, yo con el tema de grabación así más espontánea y de vídeo directo, al final, apertura, a mí me interesa más tener unas aperturas de diafragma intermedias o en este sentido que me den más campo de profundidad que andar con valores de, eso sí, todos los estilos de imagen lo veremos, porque el estilo de imagen, que es una de las partes que vamos a ver, cuando salió la 5D Mark II, era una pelea constante contra el color, lo que son los settings de imagen y demás. Evidentemente eso ha mejorado y hay hasta controles automáticos desde la propia cámara. Nosotros hay estilos de imagen creados estándar para maximizar el tipo de flujo de trabajo que queramos en vídeo, desde mayor rango dinámico que es CineStyle, hasta filtros que veremos para hacer estética cine sin postproducción dentro de cámara, como el Cinema Plus y cosas de estas, ¿no? Y luego las nuevas cámaras que hay de Cinema EOS, todas vienen con un setting de ajuste de estilo de imagen que imita las cámaras, las DSLR, para que estén unificadas en el flujo de trabajo. Bueno, esto es un ejemplo de... Ahora vamos a ver, básicamente... Ahí va, esto que... ¡Ah! ¿Esto que ha aparecido aquí? No me metí, no me acuerdo. Ah, bueno, esto lo puse aquí, estos son los norteamericanos que hacen estos vídeos. No me acordé que lo había metido. No, básicamente lo que hablan los gringos aquí es de lo que os he contado, pero en plan vídeo, lo ponen en plan sota caballo rey. Básicamente, lo que os decía, ¿no? Las cámaras vienen con un botón ya diferenciado de grabación, vídeo, modo foto. Conecta el modo de visión directa, las cámaras tienen en el display todo ese tipo de información relacionada a vídeo. Lo que veis es también el punto de enfoque al centro. En los menús
tenemos dos menús dedicados específicamente, el 5 y el 6, para los ajustes de película de nuestras cámaras. Esto lo metí el otro día y no me acordaba que lo había metido. Esto es lo que os contaba yo de, ¿lo ves? ¿Lo veis esto de justo referenciándolo a este botón de aquí de enfoque o ajustando el delantero, y con este punto de enfoque central tenemos siempre la referencia de enfoque que os hablaba. Eso. Esto es lo que os hablaba antes del manual, el tal. Bueno, en definitiva, este es el vídeo que tiene en la página de Learning de USA, que más o menos coincide un poco en lo que hemos estado repasando ahora en estas diapositivas previas, ¿no? ¿Lo veis? Esto al final lo que dejamos en la información de la cámara es obturación, diafragma, sensibilidad, es decir, lo básico, lo que os hablaba de dejar un modo ágil de grabación. Eso es. Perdona. Sí. El autofocus, por eso, es cuando pulsas o puedes mantenerlo pulsado y te va siguiendo un autofocus. No, ahora mismo lo que es foco continuo en vídeo no existe. Existirá. Bueno, no existe en Canon. No existe, no, estoy hablando siempre, no existe en Canon, me refiero. No existen, estoy siempre hablando yo. Vale. Tú imagínate que a mí me han puesto un chip aquí dentro porque solo hablas de Canon. Lo he mencionado, la 650 sí que lo tiene. Sí que lo tiene con el 18535 STM. Es un nuevo motor de enfoque diferente al USM, es específico para conseguir, en ese sentido, enfoque continuo y más fluido. Entonces, con STM, 18135, 650, todos los objetivos STM tienen enfoque continuo en vídeo. Tú le puedes decir, sigue este punto, o dirección de caras, o lo que sea, y sí que te va a continuar el enfoque. Pero el resto de cámaras, fecha de hoy, no. Y Más adelante. actualizaciones de firmware. La 650 está confirmado por fábrica que lo tiene. La C100 en Cinema EOS lo tiene. La 6D lo tendrá. No te sé decir. Hay posibilidad, ¿no?, de que lo tenga. Técnicamente sí. Técnicamente sí. O sea, si la historia es que lo vayan o lo dejen en un sentido... Sí, vuelto. Técnicamente, pero oficialmente no hay nada. O sea, oficialmente tienes la 150 y la C100. Pero la tecnología está ahí, Bueno, esto lo tenéis, es un vídeo de estos de Canon USA que he puesto. Y esta diapositiva simplemente es obturación. Consecuencias de una obturación más elevada o más baja en vídeo. Obturación más elevada en vídeo aparece el staccato. Cuando nos vamos a velocidades electrónicas de obturación más elevadas, tenemos el staccato, que es el efecto de segmentación de imagen, que puede ser un efecto buscado deliberadamente por nosotros, o para, en este caso, que nuestra exposición tenga menos luz y directamente queramos que tenga ese efecto. Pero las consecuencias que tiene una obturación electrónica elevada en nuestro vídeo es, no sé si se verá un poco en esto que aquí, porque sí que tiene obturación elevada, es la Cibeles. Veis como el agua, el flujo del agua, lejos de ser fluido, es como segmentado, va evidentemente con una cadencia, una obturación superior. De hecho, si se vieran los coches que pasan por detrás, también hay una cadencia diferente. ¿Unos 125, por ejemplo? Este estaría en unos 250, una cosa así. Si veis aquí que hay otra parte que es la de... Si grabas unos 250 y no hay la velocidad de movimiento, tampoco afecta. Nada, bueno, hay un poquito más de que estéticamente les te puede gustar. A mí hay una gente, una productora navarra, que es la que hizo lo de al filo, no al filo, lo de Dume Pasaman, la expedición el año pasado que hicieron al Himalaya. Esta gente decía, mira, estamos en la montaña, tenemos una luz que nos entra por todos lados, radiación, no sé qué. Lo que hicieron es directamente obturado, bestia, y dijeron, a mí me decía el realizador, a mí me da lo mismo el staccato. Porque en la imagen, al final, yo lo que quería era tener agilidad y no me estaba preocupando por el staccato. Que había algunas imágenes que a lo mejor tenían ese movimiento de obturación elevada, sí. Que aterrizaba un helicóptero, por ejemplo, en el campamento base y las aspas lo que hacían era estar paradas como tal, me daba lo mismo. Él lo que buscaba era ser efectivo, no tener que meter filtros, tener que... Pero en definitiva, simplemente es un concepto técnico a la hora de saber que la obturación produce, por un lado, ese tipo de estética, y por otro lado, si tenemos una obturación más baja, lo que es desenfoque por obturación, pues como pasa en fotografía. Aparte del efecto cortinilla, el efecto sedoso en el agua cuando el momento termina el movimiento, ojo, la obturación lenta puede tener sentido cuando estamos en situaciones de baja luminosidad. Si me pongo el mismo ejemplo, estás grabando un cuadro en un museo que tiene muy poca luz y no puedes iluminar, tú con la obturación baja consigues una imagen magnífica sin tener que tocar la ISO.
Y eso sí, si pasa alguien por delante tendrás el efecto estela, ¿no? El movimiento del sujeto que pase, pero también otro efecto que estéticamente podemos buscar de manera deliberada, simplemente que produce ese tipo de consecuencias. Para hacer las cámaras lentas, de hecho, Nada. que las cámaras lentas, yo lo que hacía era poner a 60 y subir la operación. Sí, ayuda un poquito más a... De hecho, en vídeo tradicional, cuando querías hacer una cámara lenta, cuando no había slow motion disponible en las cámaras de NG, lo que hacías era subir también obturación para que luego la ralentización tuviera cierta precisión también. Sí, le puedes hacer un poco eso. Pero vamos, lo ideal ahora con las cámaras que empiezan en el mercado, no las de Canon, algunas también ya, las T500 y eso, es la mayor velocidad, o sea, el tipo de frames por segundo. Bueno, voy a darme vidilla y básicamente veis aquí que tenemos un poco un cuadro, este es un cuadro mío un poco abajo de buen cubero, pero básicamente es lo que os decía antes. Las ISOs máximas y demás que podemos tener en los equipos, las 7D tienen eso menos margen, pero en vídeo puedes andar funcionando con ISOs hasta ahí sin que haya una repercusión excesiva. En la 6D y en la 5D Mark III he sido conservador, puede meter hasta 6400 y aguanta. La Mark II 1600, depende del objetivo que metas. Pero es que la Mark II, esta diapositiva no se ve muy bien, es que esta es de foto. La Mark III a 12800 ISO mete menos ruido que la Mark II a 6400. Esa es la realidad de los nuevos sensores. Claro, aparte está la historia de lo que hablaban del firmware y todo eso, 6 o la Mark III. Es posible que haya más innovaciones. Pero en la parte, esta parte no tiene que ver con firmware, esta tiene que ver con diseño de sensor. El diseño de sensor han aumentado los tamaños de los píxeles, llevan microlupas debajo, son más eficientes y el procesador, lo que viene por detrás, que es el Digic 5, también en conjunción con el nuevo diseño del sensor, hace que los rendimientos que tengan los sensores sean significativamente mejores. Significativamente mejores, sobre todo en el terreno de la sensibilidad. O sea, eso ha cambiado mucho. O sea, y la 1DX, que es digamos, la referencia en ese sentido, es brutal. O sea, es brutal. Este es otro ejemplo para tranquilizar a la audiencia. No, esto es un medusario grabado con 800 ISO, con una 550, ni siquiera con una 7D, y simplemente aunque fliquea un poco por detrás, no había prácticamente ruido. En las zonas oscuras prácticamente no había ni ruido ni nada, ¿no? O sea, lo que es en el tema vídeo, ¿no? Así, abajo. Bien, estilos de imagen. Esta es una parte muy importante que es quizás la que... Y voy a darme prisa porque al final tengo tendencia a... Estilos de imagen. Esta parte que viene de los ajustes fotográficos de nuestro equipo influye de manera decisiva en nuestra estética de vídeo también. Son los parámetros de ajuste de imagen de la cámara. Nuestras cámaras vienen con determinados niveles de ajuste, que son el estándar, el retrato, el paisaje, el neutro, el fiel, el monocromo, 3 memorias, los nuevos vienen con un modo inteligente también. En definitiva, este es el conjunto de ajustes que modifican nuestra imagen, dándole unas tonalidades, una saturación, unos contrastes o ampliando el rango dinámico de la imagen. En definitiva, influirán muchísimo, muchísimo en nuestra imagen. Pero para vídeo, después de muchísimos experimentos, polémica, ajustes y demás, durante años el color siempre era una parte delicada de estos equipos, su funcionamiento. Lo que tenéis como referencia en ambos extremos es, hay dos extremos, o amplío rango dinámico en grabación, obteniendo la máxima información en el plano y luego postproducto a posteriori, dándole la gradación de color que yo quiero, o en cámara le doy una estética ya definitiva y me evito la postproducción. Esos son los dos extremos que hay de trabajo. Entonces, Canon desarrolló, junto con Technicolor, un ajuste de referencia llamado Thin Style, que lo que hacía era ampliar todo el rango dinámico en imagen, mostrando toda la información y maximizando todo ese tipo de información en altas y en bajas luces para luego postproducir la imagen. Es un perfil de imagen que se instala de manera automática a través de nuestra utility en nuestra memoria de cámara y es uno de los estándares de trabajo. Bueno, salió ya el año pasado, es decir, no es nuevo ni tampoco es simplemente una referencia a la hora de trabajar con ese tipo de fórmula. Mayor rango dinámico, Thin Style y configuración de equipo directo. El otro, por poner un ejemplo, bueno, aquí veis un poco la comparación, aunque no se ve muy bien. Simplemente veis la imagen más lavada
¿Veis la imagen más lavada? ¿No? Es del CineStyle, donde hay información, todo lo que es la información, tanto en bajas como en altas luces, está más o menos equilibrada, aunque esté más lavada, pero nos amplía todo el rango dinámico de la imagen. Y si veis, que no se aprecia muy bien, pues es el más, en este caso aquí veis un poco en el extremo contrario, por ejemplo, este sería un ejemplo de no queremos postproducir, queremos dar una estética definitiva a nuestra grabación específica, una textura cinematográfica. Pues hay filtros como este es un ejemplo, que lo que hace es optimiza al máximo según unos parámetros de ajuste medidos, que lo que hace es emular a la estética cine, maximizando la saturación de color o mejorándola para que tenga esa estética. En definitiva, es otro ejemplo a la contra, ¿no? Es decir, grabo con este tipo de filtro y me ahorro la postproducción. Entre medias está la capacidad que tiene cada uno y su software para hacer lo que quiera, tanto en ajuste de cámara como en postproducción. En definitiva, estas son soluciones estándar y que automatizan los procesos a la hora de grabar o de darle una estética a nuestro trabajo. Voy a poner la diapositiva que está prohibida. Bueno, me dejan ponerla. Todavía me dejan ponerla. No, esto lo conocéis, ¿no? Pues básicamente que sepáis, sobre todo con las cámaras del segmento medio bajo, dotan a nuestros equipos de capacidades en vídeo muy interesantes. El software se instala, no está actualizada esta parte de aquí, hay nuevas versiones. Básicamente lo que hace es dotar a nuestro equipo de funciones de vídeo muy interesantes. Eso sí, el software no se instala en cámara, va residente en la tarjeta de manera externa, se dispara desde la tarjeta de nuestra cámara y nos da capacidades en vídeo extraordinarias. Es decir, a la gente que en un momento determinado tenga un flujo de trabajo que se lo permita, tenga más tiempo evidentemente para trabajar o busque deliberadamente esas funciones en vídeo, Magic Lantern es una solución no oficial, por eso digo lo de que no es una diapositiva oficial, para hacer uso de ella en nuestras cámaras. Si Magic Lantern te permite monitorizar audio, o sea, aparte de extraerlo por el AV, ¿por qué no Canon? Porque realmente es una función que sí. Si tú vas a hacer una entrevista te limita muchísimo. Mira, lo están haciendo ya con la 5D Mark III, ya te dejan hacerlo. Preparando. Esa es la respuesta. Al final es como la Porsche, yo siempre pongo el ejemplo este. Tú coges el Cayman, que es motor central, le metes el motor del 911 grande y se pule a 911 a los 2 días. Es cuestión de producto, de posicionamiento, de estrategia y de que el I+D que hay ahí es igual que los fabricantes de televisores, Sony, LG, que iban metiendo a cuentagotas la tecnología. Lo único que Canon, con el avance imparable del mercado, últimamente cada vez va poniendo más mejoras vía firmware. Es decir, que se van espabilando. No sé si me explico, que ahí también la presión se nota y la gente va... La respuesta, ¿se podría hacer? Sí, probablemente. Yo por eso creo, y también es una cuestión de honestidad, yo no trabajo para Canon, pero más aparte, lo que me dejen poner la diapositiva esta en la presentación, implica un compromiso de mejora hacia el cliente. Es decir, mira, de momento, técnicamente, los estándares que tenemos de cámara, tal, pero si queréis podéis acceder a esto de esta manera. Es decir, yo creo que son estos, es decir, aquí no hay tampoco nada más que lo que hacen las grandes compañías, que básicamente políticas de posicionamiento de producto y de estrategia comercial que implican este tipo de... Ojo, ya digo, pero van sabiendo, o sea, todo el sonido que al principio estaba capado ya prácticamente lo tienen todas, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, tienes que poner antes de grabar, al menos en la 7D, lo pones, aparte que los niveles de entrada son clarísimos, que tienes que ponerlos al menos muchos dB y después que tú puedes escuchar. Claro, pero es que ahí es donde viene que Canon te dirá, el ingeniero japonés te dirá, todo esto te lo he dicho yo en plan oficioso, pero te dirá el ingeniero japonés, es que nosotros no diseñamos estas cámaras para vídeo y el sonido que tienen es un accesorio limitado, porque esa es la parte, ¿no? Que es un accesorio limitado de cámara. Entonces, ahí está un poco de hecho te dirá, tenemos un producto para usted que es la EOS C100, EOS Cinema Sensores, te dirá, tienes todo lo que está pidiendo y más. Claro, ese es el... Bueno, llegado a esto, y los últimos 10 minutos, esto que estamos hablando, vale, 5 minutos. 5 minutos, no. 5. Las limitaciones estas, que esto enlaza con lo que tú comentabas, las limitaciones intrínsecas de los equipos son originalmente, se han superado
Yo al final hablo de utilizar el equipo sin artificios, porque es mi aplicación, pero para determinadas tomas o determinados trabajos hay que apoyarse en accesorios. Los accesorios, hay un montón de accesorios y cada uno se buscará los que más le solucionen la vida, y sobre todo hay accesorios asequibles, desde sliders, anillos de enfoque, follow focus, pero hay muchísima oferta, o sea, no es como al principio. En definitiva, por hacer repaso de las limitaciones, la ergonomía del equipo no es de una cámara de vídeo, que es la inicial, y la gente al final termina haciendo cosas como esta diciendo, párate, ¿no? Porque al final termina que esto lo que ha ocurrido en el este pierde el sentido un poco, o en principio no es muy lógico, ¿no? En principio las limitaciones estas que había de duración de archivos, de tal, de no sé qué, se ha solucionado. Pero lo que es una limitación per se a todas las modificaciones de las cámaras es su capacidad de trabajo en audio, no son cámaras de vídeo. Esta parte de audio es la que lo confirmo, lo han ido mejorando, han ido eliminando el auto in control, dándole control manual de ganancia, poniéndole una salida de cascos, haciendo... pero la limitación es la que es. Entonces, sonido en estas cámaras es una limitación muy grande. Ahora bien, ya está todo inventado después de todos estos años y todos conocemos las dos soluciones, que es, ¿quieres sonido de referencia bueno? Grábalo fuera. ¿Quieres sonido aceptable con la cámara? Hay determinadas soluciones que son la asequible, que es un micrófono direccional que nos da una calidad de audio mejorada de manera razonable, la grabación externa utilizando dispositivos externos que nos permiten un sonido fiable en todo momento, esta intermedia que nunca ha sido del todo fiable pero nos ha permitido utilizar microfonía profesional a través de una mesa de mezclas pequeña y acoplada a la cámara, que esta es lo que tú decías, por ejemplo, con la parte de impedancia, la conexión, el siseo, el bliss de estas conexiones es lo que te hace muchas veces estar limitado, y sin embargo hay otra solución, bueno, esta es la que yo utilizo, que no es barata tampoco ni mucho menos, que es la de los inalámbricos. Esta es la menos, quizás la menos barata, pero es ágil y es una respuesta, funcionan bastante bien con el nivel de entrada de cámaras. Sí, pero funciona bastante bien, como tienes control de ganancia y utilizas un cable atenuado y demás, al final el bliss que tienes los micrófonos conectados con cámara no sí, y no se sincronizan mal, y sobre todo lo que hace la gente es doblarlo, o sea, cuando tienes una garantía de sonido lo que haces es doblar el sonido, llevas una grabadora externa y un sonido incorporado en cámara que puede ser... Ahí, por ejemplo, en Final Cut había uno que es Pluralize para sincronizar, bueno, había varios, o sea que no... En definitiva, yo no creo que saque los calzoncillos, pero bueno, llevo ahí es que es la maleta de viaje, llevo ahí el inalámbrico también. Iluminación, aquí es donde algunas veces me han regañado, y con esto ya voy terminando. Yo vengo de la época de arrastrar, no soy tan mayor, pero cuando arrastramos en vídeo maletas de cuarzos y nuestro nivel de iluminación no era, nosotros no iluminábamos, sino que alumbrábamos. Bueno, no me enrollo. Nuevos sensores, nuevas capacidades de captación de sonido, técnicas de iluminación siguen siendo válidas, lo que pasa es que la potencia de iluminación que necesitamos con nuestros equipos es menor, y al final se aboga por accesorios de este tipo, prácticos, cómodos, con luz regulable, como son los LEDs, los light panels en cualquiera de sus medidas y en cualquiera de sus fórmulas. Evidentemente los sensores cambian las reglas de juego a la hora de menos potencia de luz con combinaciones de iluminación diferentes, ese es un poco el resumen. Luego, limitación de equipo no es un defecto, es el diseño del sensor. Al ser un CMOS, con Rolling Shutter, el diseño del sensor hace que la captación de la imagen difiera de la parte de arriba del sensor a la de abajo en planos rápidos, en panorámicas. No es un defecto del sensor, en los nuevos sensores se ha eliminado un poco el moiré, la gestión de color ha mejorado, pero el Rolling Shutter no es un defecto, sino que es una forma, en este caso, deficitaria de captación de imagen por motivo del tipo de sensor que utilizan nuestras cámaras. Para ir a una captación realmente fiel, sin distorsión, tenemos que utilizar sensores tipo Global Shutter. Otro tipo de captación donde la lectura del sensor es diferente. De hecho, este es el ejemplo extremo de un CMOS barato, de un iPhone, donde se ve que la lectura de información de un CMOS al utilizar el Rolling Shutter distorsiona la imagen por cómo capta la información. En vez de ver desplazamientos paralelos de las cuerdas, lo que vemos son ondas absolutamente deformadas, ¿no? Insisto, no es un defecto de la cámara, es el diseño del sensor, es así. Ya hay plugins, Sí, hay algunos plugins para corregir, pero claro, esos niveles de Rolling Shutter tan exagerados no. Pero hay plugins, están los para corregir el efecto gelatina, hay alguna manera de paliarlo, que es lo que soluciona, ¿no? Filtros de edición contra el efecto gelatina,
hacer las panorámicas más lentas, saber que esa limitación del equipo está ahí y hacerlo de esa manera. Lo del Moaré, lo del artefactos digitales por exceso de detalle, eso se ha mejorado en el nuevo sensor. Si veis aquí, este es el anterior, el nuevo casi lo elimina, aunque sigue teniendo mínimamente ese defecto. ¿El 6D también? ¿O? Sí, el 6D también. Esto también ha cambiado. A partir de ahora la limitación de la salida se libera con la 5D Mark III. Esto siempre ha sido una limitación bastante reclamada en el sentido de limitar nuestro flujo de trabajo. Y la salida por la HDMI sería sin usar la tarjeta de memoria, directamente de hecho, aquí veis, este es el anuncio que acabo de hacer a través de la actualización de firmware. Esta cámara tendrá la 5D Mark III, tendrá salida limpia desde el HDMI y grabación desde el dispositivo externo, es decir, podemos disparar la grabación de nuestro equipo desde el equipo externo. Y bien, para terminar así como última, los sensores, estos están también mejorados en la parte de eficiencia de ventilación, de refrigeración. Sí que había tendencia en algunos casos de calentamiento del sensor, implicando, no solían parar la grabación, pero el calor en el sensor lo que implica es que invisiblemente te va metiendo mucho ruido. Va metiendo ruido y va gestionando la grabación de manera eficiente. Bueno, todas las nuevas cámaras han mejorado de manera sustancial la refrigeración y ese fenómeno tampoco es tan frecuente. Y bien, pues yo con esto básicamente daría por terminada la presentación. Sí, yo solo una cosa, a mí me toca hacer un poco de malo. Vale, ahora viene la presentación de la 6D. Si alguno de vosotros está apuntado en la relación de la 6D, se levanta de la silla y se continúa quedando aquí. Si alguien no está apuntado, yo lo que sí les pediría es de que si se quieren quedar, primero se desplacen hacia atrás para dar paso a la gente que sí se ha registrado, menos